Ok, el día de hoy el tema es las funciones break, continue, y la función format. Primero, estuvimos practicando la sesión pasada y la antepasada el ciclo while y también el ciclo for. ¿Dudas que tengas con estos ciclos? Vamos a ver. Ejercicios cortos son 6 ejercicios, donde el último, y a lo mejor el que representaba más reto, era este de aquí: solicitar al usuario n números enteros. Entonces, primero lo solicitábamos al usuario cuántos números vas a escribir, y segundo, pues ya le preguntábamos al usuario por los números, y entonces nos iba desplegando algo como esto. Si el usuario tecleaba 6 números, pues nos iba a mostrar en cada una de las pasadas, o en cada uno de los ciclos, cuál número iba siendo el mayor. Ahora, pues el primero, por default, como es el primero, no hay ningún antecedente, siempre es el mayor, y en los demás ya depende si es el mayor escrito hasta el momento o no. El que nosotros despleguemos esta leyenda justo después del número que escribe el usuario, si es el mayor o no. Ok, bueno, ¿dudas con este ejercicio? Acuérdense que todo lo que podamos hacer con ciclo for, también lo podemos modelar con ciclo while. El ciclo for es un ciclo determinado porque tiene un número de ejecuciones limitado, y conocemos cuántas ejecuciones vamos a tener, incluso desde el momento que estamos programando. Bien, había otros ejercicios que tenían un poco más reto, no eran quizá ejercicios tan triviales, donde decíamos: oye, pues vamos calculando una sumatoria en un rango a B, recordando que cuando nosotros ponemos corchetes, en los límites quiere decir que también estamos incluyendo el límite. Ok, bueno, y aquí decimos, suponer que A es menor que B, ¿de acuerdo? Luego, calcular el promedio de n estaturas dadas por el usuario, donde n es el número de personas. Nosotros le vamos a preguntar en este programa al usuario cuál es el número de personas para los que vamos a calcular la estatura, y después le preguntamos las estaturas al usuario. Y por último ya desplegamos el promedio de las estaturas, ¿no? Bien, ¿qué más? El factorial de un número, esto también es interesante, y también depende de los las variables de control del ciclo y las variables acumuladoras. Ok, un tema corto: formato de números y de caracteres. A ver, cuando nosotros sacamos algún texto a la consola, le pedimos al usuario: ya sabes que más bien le mandamos algo al usuario, y entonces antes de mandarle esto al usuario, lo que le tengamos que mandar, le podemos dar cierto formato. Como por ejemplo, si nosotros queremos describir una matriz o queremos mostrar información en columnas, bueno, le podemos dar cierto formato. Este formato depende de la función format, y esta función lo que hace es darle una maquillada al texto que vamos a poner en pantalla antes de ponerlo en pantalla. Bien, en esta función format solamente tenemos dos parámetros, es decir, le pasamos dos valores a la función. Uno de ellos es el artículo que vamos a imprimir, que puede ser una variable, puede ser algo que mismo escribamos, y el otro es el especificador de formato. El especificador de formato tiene este formato que vemos abajo,
en este caso, y para este ejemplo, es 10.2f. Lo que vamos a hacer primero es, antes del punto, vamos a poner cuántas casillas o cuántos espacios queremos guardar para lo que vamos a escribir. Después, un punto. O sea, es parte de la sintaxis que utiliza Python para esta función. Después, como opcional, para algunos números será un número de precisión. Para este caso, lo que vamos a imprimir es un número decimal. Entonces estamos diciendo, oye, ¿sabes qué? Le vas a reservar 10 espacios a este número. 2 de ellos los vas a ocupar en números de precisión, es decir, cuando nosotros decimos 5.65, el 65, el 6 y el 5 necesitan 2 espacios y por eso le reservamos este número 2, que representa el número de espacios para los números de precisión, y la F. En este caso la F nos está, o le estamos diciendo que lo que vamos a imprimir son números flotantes. Bien. Para este ejemplo, si nosotros le damos como lo llamé, especificador de formato, si nosotros le damos este especificador de formato, 10.2f, a todos estos números que están aquí, los interpreta de la siguiente manera. Aquí hay 10 espacios, aquí abajo hay 10 espacios. Entonces, vamos a imprimir 57.467657 con el modificador 10.2f. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Lo que va a hacer esto es regresarnos una cadena de caracteres que tiene 10 caracteres. ¿Sale? Esta cadena de caracteres después la va a desplegar la función print. Entonces, en este caso nos está regresando un 57.47, porque le dimos únicamente 2 dígitos de precisión, y aquí es importante que nos lo llena de espacios en blanco. Y nos lo da como cadena de caracteres, lo podemos ver en un ejemplo escrito. Vamos a ver. Esta es la sesión 11, función format. Ok, en el ejemplo de hace un momento. Si nosotros decimos A igual a format, y vamos a poner todo esto que está aquí, F. Ok. Y luego imprimimos tanto lo que contiene la variable A como su tipo. Bien, vamos a ver qué es lo que nos da. Luego de ejecutarlo, aquí lo tengo. Nos da un 57.47 que tiene aquí espacios a la izquierda. Son espacios en blanco. Esto lo que me asegura es que voy a utilizar 10 espacios en la consola. Esto que está abajo nos despliega las cosas de la consola. Entonces, voy a utilizar 10 espacios. Déjame ver. ¿Cuántos espacios hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5. No hay 6, solamente hay 5 espacios. ¿Por qué? Porque nos pone 5 espacios en blanco y después está el 57, que son otros 2, y van 7 espacios. Luego el punto, que también cuenta con un espacio, irían 8, y otros 2 caracteres. Entonces, en total son 10. ¿Sale? Bien. Entonces, esta función format nos va a dar una salida formateada.
nos va a convertir un número en una cadena de texto, pero con una cadena de texto con ya cierto formato. En este caso, este es lo equivalente, nos está dando el número 57.47 y nos está reservando 10 espacios para esto. Bien, esto es especialmente útil cuando nosotros queremos imprimir algo en columnas, porque entonces podemos ir ordenando sin importar si el número tiene una longitud de 5 espacios, 6, 7 espacios o 2 espacios, nos va a respetar el ancho de las columnas. Ok, en este otro ejemplo es un poco diferente. Queremos imprimir todo este número y con 10 espacios guardados y con 2 espacios de precisión. Perdón. Entonces, aquí tenemos que no va a cortar el número entero, porque finalmente es un número totalmente representativo. Luego nos pone el punto y luego nos quedó espacio únicamente para un dígito de precisión. Ok, lo que va a hacer es que va a poner los 2 dígitos de precisión, pero pues se va a salir hacia la derecha. No le bastaron 10 espacios, esto necesita 11 espacios, se va a salir un espacio hacia la derecha. Ok, bueno, aquí están otros ejercicios. Bien, también está la notación científica, que es algo en base 10, y esto que está aquí, 5.75e más 1, significa 5.75 por 10 a la 1. 10 a la 1 es 10, entonces 5.75 es lo mismo que por e a la 10, por 10 a la 1, es lo mismo que decir 5.75 por 10, lo que nos daría 57.5. Aquí es este número, es este ejemplo de arriba. Y en este número, lo que le estamos diciendo es, oye, voy a imprimir un número con notación científica, por eso la e de exponencial, en este caso va a ser 10. Y le vas a reservar 10 espacios, por eso nos guarda los otros 2. Ok, aquí le vas a reservar 10 espacios, va a tener dos espacios con precisión para decimales, y este es el número que vas a imprimir. Nosotros pudiéramos poner una variable. Si lo queremos modificar un poco, podemos decir variable número va a ser igual a este número, y entonces decir, oye, print, vamos a imprimir directo, print format, el número que se llama número, coma, y le vas a dar su especificador con 10.2e. Lo que estoy diciendo aquí es que me va a reservar 10 espacios y yo quiero 2 decimales, y el tipo de número que voy a poner es un número base 10. Vamos a imprimirlo. Entonces aquí está. Nos respetó los 10 espacios, incluso lo está alineando con el de arriba. Nos respetó 10 espacios, está poniendo el 5.75, que corresponde a un número con 2 dígitos de precisión, y por e a la 10, por 10 a la 1, ¿sale? Eso significa este 0,1 de aquí. Ok. También nosotros podemos imprimir en formato de porcentaje, y esta sería la forma de imprimirlo. Está la minita y todas las demás de hoy las voy a poner en el módulo en un momento más. Y tenemos todos estos especificadores del formato. Si yo le pongo la F, estaré imprimiendo un número decimal, la E un número por 10 a la algo, la D yo estaré imprimiendo únicamente números enteros, la D es de dígito,
X es mi notación para imprimir números decimales o para imprimir números octales de binarios. Porcentaje ya lo vimos hace un momento. S es para strings, es para cadenas de caracteres. Entonces, en este caso me estaría representando 50 espacios. Para imprimir una cadena de caracteres, por default todos los números y todas las cadenas de caracteres me las imprime alineadas a la derecha. Pero yo puedo decirle, ¿sabes qué? Va a ser alineado a la izquierda, que es o sea, para eso nos sirve menor que, ¿sí? Pues yo le puedo decir explícitamente, ¿sabes qué? Va a ir alineado a la derecha con el mayor que. Bien, ¿dudas con esta función de formato? Aquí puse dos láminas con ejercicios sugeridos para que veamos las variantes de esta función format. Ahí está también la otra laminita. Ok. Bueno, esto que está aquí, las sentencias break y continue, es una cosa muy interesante porque nos va a dar funcionalidad a nuestros ciclos. Vamos a ver. Las sentencias break y continue nos sirven para alterar el funcionamiento de un ciclo. El funcionamiento de un ciclo, como lo hemos visto hasta ahorita, es que existe una iteración, que es una pasada en el ciclo, y entonces de principio a fin se ejecuta. Finalmente podemos tener una serie de instrucciones dentro del ciclo y lo vamos a ir ejecutando desde que está en la sentencia while o la sentencia for hasta que termina todo lo que está dentro de cierta sangría, es decir, todo lo que estaría etiquetado como un solo bloque de código. Bien, la sentencia break y la sentencia continue funcionan diferente a esto, nos ayudan a alterar de cierta manera el ciclo. ¿Cómo es que funcionan? Bueno, vamos a ver. Copiando este ciclo, aquí tengo abajo otros, no. Ok, vamos a copiar este código que está aquí. Vamos a ver. Ok, copiando el ejemplo de la lámina, balance igual a 1001, y luego yo digo while, en este caso while true, y el balance es menor que 9 y balance es menor que 9, los puntos break. Balance Ok, en este ejemplo, lo que va a hacer esta función break, y normalmente una función break o una función continua, que no son funciones, son operadores, van dentro de una estructura condicional, como un if. Entonces, vamos a ver la ejecución poco a poco. El true quiere decir que se va a ejecutar siempre, ¿vale?
siempre, no tiene ninguna condición por evaluar. Y en este caso, nos valemos de ese true porque decimos, oye, ejecútate siempre mientras no te detenga yo, mientras no rompa yo el ciclo. Ok, entonces vamos a ver view, según aquí sí me debería salir. Bueno, no sé por qué no me aparece mi barrita del toolbar. Pero bien, pues vamos a ejecutar. Entonces, vamos haciendo lo manual. En este caso digo, oye, balance es igual a una cantidad, más o menos. Entonces aquí digo, oye, si, bueno, mientras esta condición sea verdadera, que en este caso es todo lo siguiente será verdadera, entonces, si la variable balance es menor que 9, que en este caso vale 1001, no es menor que 9 y no se cumple esta condición. Y luego lo que hace es bajar o quitarle valor a balance. ¿Vale? Y entonces vamos a ejecutarlo. Aquí me ejecuta nada. O sea, el balance vale 2 puntos. Ok, ya. Balance. Ok, ahora sí. Y esta no lo entendí. Bueno, aquí termina el ciclo cuando balance vale 2. Y entonces al imprimir la variable balance vale 2. ¿En qué consiste? La función break lo que hace es romper el ciclo. Tal cual. Si una condición es verdadera, perdón, no es una función, es un operador. El operador break lo que hace es romper como tal el ciclo. Entonces, yo aquí digo, oye, si 1001 es menor que 9, entonces se ejecuta break, pero 1001 no es menor que 9. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es decrementar a la variable en 9. Y así nos vamos a ir decrementando a la variable con ciclos y ciclos y ciclos hasta que la variable valga 11. Cuando la variable vale 11, aquí dice, ok, while true quiere decir que no hay condición por evaluar, la condición ya está dada y tiene un valor verdadero. Si el balance que vale 11 es menor que 9, entonces rompes el ciclo, pero 11 no es menor que 9. Entonces este break de aquí sigue sin ejecutarse. Después decimos, oye, balance lo decrementamos en 9. Y entonces volvemos acá, hasta acá, y decimos, ok, oye, mientras yo, es decir, tú entras al ciclo. Y entonces aquí nos preguntamos, oye, si balance es menor que 9, y balance lo acabamos de decrementar y ahora vale 2. 2 sí es menor que 9 y por lo tanto ejecuta este break. Ejecuta este break, rompe el ciclo y entonces, por eso, por el hecho de romper el ciclo, ya puede llegar a este free y entonces dice, ok, el balance vale 2. ¿Sí? ¿Dudas con esto? La instrucción break.
Ok, vámonos a la instrucción continua. Vamos a ver. Voy a poner esto en comitas. La instrucción continua es parecida. De hecho, el código va a ser en buena medida el mismo. Voy a copiarlo. Balance también vamos a poner, parece que 1001. Ok, aquí decimos por 7 y aquí ponemos primero el balance. Ah, no, pues ahí está. Si balance es mayor que 9, entonces continúe. Y balance se decrementa e imprimimos balance al final. Ok. La instrucción continua, a diferencia del break, no rompe por completo el ciclo. La función continua, perdón, el operador continuo, lo que hace es romper con la iteración actual. ¿A qué me refiero? Iteración es una ejecución del ciclo, pero es una pasada nada más. ¿Vale? Un ciclo puede tener, o sea, por ejemplo, un ciclo for que se repite 25 veces, tiene 25 iteraciones. Bien. Entonces, la instrucción break lo que hace es romper por completo con el ciclo. La instrucción continua es un poquito más penosa. La instrucción continua lo que hace es romper con la iteración actual. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, si tenemos que balance vale 1001 y tenemos un ciclo while donde ya está dada la condición, es true, entonces entra a ejecutarse. Y aquí dice, perdón, si balance es menor que 9, perdón, es mayor que 9, entonces continue. ¿Qué es lo que hace, qué es lo que provoca este continuo? Este continuo, déjame ver si puedo, a ver, abrir aquí el ok. ¿Dónde está? Esta función continua lo que hace es regresar la ejecución al renglón de hasta arriba, al true. Es decir, rompe de cierta manera el ciclo, pero no lo rompe totalmente, porque lo que hace es regresar otra vez a la primera línea de ejecución, y esto que está aquí ya no lo ejecuta, ¿sale? Esto que está aquí abajo no lo ejecuta. Bien, entonces aplica el continuo y regresa a evaluar la condición while true. Y entonces decimos while true, es decir, ejecútate, ok, entonces ejecuta esta de aquí. Y si el balance es mayor que 9, y efectivamente vale 1001, no ha decrementado su valor, entonces continue lo que hace es lo de abajo no se va a ejecutar. En este caso el continuo va a devolver de nuevo su valor a la parte de arriba, al primer renglón del ciclo, ¿sí? Y así se va a ir. Si se fijan, esto que ahorita taché, que es este balance menos igual a 9, nunca se ejecuta, ¿vale? Esto terminó sin ejecutarse. Y si nosotros corremos este ciclo o ejecutamos este ciclo, está ejecutándose de una forma indeterminada, ¿vale? Se queda aquí colgado. ¿Por qué? Porque como balance nunca se decrementa, esto se ejecuta mientras no lo paremos artificialmente nosotros, ¿no? Se ejecuta siempre. Y aquí está ciclado, ¿vale? Ok, aquí ya lo paré. Bien. Instrucción break e instrucción continua.
Estas instrucciones funcionan tanto con ciclo for como con ciclo while. Nos sirven para ejecutar algunos problemas. No es muy recomendado que hagamos un abuso de estas instrucciones porque podríamos perder el control sobre los ciclos. Bueno, aquí está la sintaxis, la definición de break y la definición de continue. Y bueno, esto nos va a servir para hacer un ejercicio. Este ejercicio es el máximo común divisor. Viene en una de las láminas que voy a poner ahorita en el módulo. El máximo común divisor de un número es el número más grande que puede dividir de forma exacta a dos números, o a más, ¿no? Pero en este caso lo vamos a hacer con dos números. Por ejemplo, si tenemos el número 5 y el número 10, el máximo común divisor, el máximo común divisor será el número 5, ¿vale? Es el número grande que puede dividir de forma exacta a estos dos números 5 y 10. Si yo tengo un número 100 y un número 50, también el 50 será el máximo común divisor. Si yo tengo un número 50 y un número 75, el máximo común divisor de esos dos números es el número 25. Entonces, lo peor que puede suceder es que tengamos un número, por ejemplo, un 7 y un 10. ¿Sale? El máximo común divisor de esos dos números es un número 1. No hay divisores comunes que no sean un número 1. Entonces, el peor caso que puede suceder es que lleguemos hasta el 1. Y esto querrá decir que no tienen comunes divisores más grandes de 1, probablemente son números primos, o simplemente no tienen comunes divisores. Bueno, entonces, de lo que se trata la tarea de hoy es de dados dos números que nos va a dar el usuario, que encuentren el máximo común divisor de esos dos números. ¿Sale? Bien, dudas. ¿Nada? ¿Todo bien? Ok. Pongo las láminas en el sitio de Moodle ahorita mismo y nos vemos mañana. ¿Sale? Muy buen día. Que estén bien.